Combatiendo a la 'Ndrangheta. Estamos en Calabria, en el extremo sur de Italia. Bienvenidos a San Luca, 4.000 habitantes. Una localidad a priori muy pobre. Y sin embargo, es la sede de la 'Ndrangheta, la mafia más poderosa y más rica del mundo. Estas pequeñas calles de adoquín vieron nacer a este mastodonte calabrés hace más de 200 años. Y jamás se ha ido. Sin embargo, curiosamente, en el pueblo, los vecinos de mayor edad nunca han oído hablar de la 'Ndrangheta. ¿Este pueblo es famoso por la 'Ndrangheta? Dígame. ¿Qué es eso de la 'Ndrangheta? Eso no existe. Aquí somos buena gente. ¿Y usted está de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo con él. No pueden robarnos nada porque aquí no hay dinero, aquí no hay trabajo, no hay nada de nada. La 'Ndrangheta calabresa, sin embargo, maneja 53.000 millones de euros al año, pero es muy discreta. Aquí reina la ley del silencio. Todos los domingos por la mañana los hombres conversan en la plaza del ayuntamiento. Y en esta región tan piadosa, las mujeres deben asistir a misa vestidas de negro. He aquí el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. En este pequeño pueblo, la mayoría de los habitantes tienen algún familiar en la mafia, incluso el cura, Pino Strangio. ¿El cuerpo de Cristo? Es la única persona que ha aceptado hablar con nosotros de la 'Ndrangheta. Mientras que él ha elegido el sacerdocio, 3 de sus primos hermanos están en la cárcel. Ellos han elegido su camino. Son hombres de 30 años, la mayoría. Y uno lleva en la cárcel ya unos 10 años por un asunto de drogas. Raros son los calabreses que, como Pino Strangio, se atreven a confesar los crímenes de sus familias. Sin embargo, las historias no escasean precisamente. Aquí, la 'Ndrangheta está por todas partes. Calabria se encuentra en la punta de Italia, frente a Sicilia. Es la cuna de la 'Ndrangheta. Cerca de 200 clanes se reparten el territorio y su botín anual es de 53.000 millones de euros. Tanto dinero como McDonald's e IKEA juntos. La 'Ndrangheta está presente con gran fuerza en los 4 confines del mundo. Su primera fuente de ingresos es la droga. Es la número 1 en el mercado mundial de la cocaína. La droga entra en Europa por aquí, porque todo está controlado por la 'Ndrangheta. La Guardia di Finanza realiza regularmente incautaciones espectaculares. Con esto, podríamos comprarnos un apartamento pequeño en París. Las familias de la 'Ndrangheta se enriquecen también con el cobro del pizzo, el impuesto mafioso. Un hombre filmó las extorsiones de las que era víctima. Ahí deposito 10 millones de liras sobre la mesa. Quienes se niegan a pagar son ejecutados. Lucharé hasta la muerte y espero que sea una muerte natural. Quienes denuncian viven una vida de libertad condicional. Es un cristal a prueba de balas de Kalashnikov, para poder tomar el café tranquilamente. Pero la mayoría de las víctimas de la 'Ndrangheta salen de sus propias filas. La mafia calabresa está fuertemente armada y no duda en hacer hablar a las armas para arreglar sus cuentas. El peor enemigo de la 'Ndrangheta es el fiscal antimafia Nicola Gratteri. Cuenta con protección las 24 horas del día, dirige largas investigaciones y hace caer a los padrinos por decenas. Incluso ha descifrado los códigos secretos de la 'Ndrangheta. Si es necesario, deberás matar a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana y a toda tu familia. Pero le cuesta encontrar testigos. Esta mafia que no tiene jefe supremo es una asociación de familias. No hay arrepentidos. Sus nuevos miembros juran no traicionar jamás. La policía italiana consiguió filmar una iniciación.
Son imágenes muy difíciles de conseguir. Nos centramos en la investigación sobre esta misteriosa mafia del campo ultracatólica que oculta su fortuna y que dirige una parte del mundo. Cinco de la mañana. En este puerto del sur de Italia se han desplegado las fuerzas del orden. Estamos en Gioia Tauro, a 50 kilómetros de Reggio, en el oeste de Calabria. Con el uniforme impecable y el nudo de la corbata perfecto, Alessandro Barbera, el coronel de la Guardia di Finanza, dirige una operación antidroga de gran amplitud. Tiene una información. Uno de los barcos que llega esta mañana contiene mucha cocaína. Este es el barco que transporta los contenedores y que viene de América del Sur. Este barco es el objetivo. La 'Ndrangheta ha situado a miembros de familias mafiosas en Colombia, Ecuador y México para dirigir directamente la compra y envío de la droga. Los Estados Unidos, Europa, Australia. Los estupefacientes envían a los 4 confines del mundo, a todos los lugares en los que la 'Ndrangheta está presente. La mitad de la droga que la mafia distribuye por Europa pasa por el puerto de Gioia Tauro, en Calabria. En cada operación de choque, el coronel Barbera sitúa una treintena de hombres para vigilar las descargas. Vigilan de cerca a los estibadores. Según un reciente informe oficial antimafia, muchos forman parte de la 'Ndrangheta. La droga entra en Europa por aquí, porque este puerto está controlado por la 'Ndrangheta. Entre el coronel Barbera y la 'Ndrangheta se libra una guerra de desgaste. Desde hace varios años, todos los barcos sospechosos son escoltados por la aduana para evitar que se arroje la droga por la borda y la recuperen las planeadoras antes de que el navío llegue a puerto. Es una batalla cotidiana entre la 'Ndrangheta y nosotros. Ellos intentan escapar y nosotros ponemos todos los medios para detenerlos. A partir del momento en que se refuerza un tipo particular de control, esta organización criminal encuentra inmediatamente un nuevo medio de ocultamiento. Y en efecto, en este juego del gato y el ratón, la mafia calabresa siempre lleva ventaja. ¿Cuántos contenedores han sido desembarcados? Desde que comenzó la operación hacia las 7 de esta mañana, hemos desembarcado ya 142 contenedores. Más de 1000 contenedores que controlar. Un trabajo colosal. Pero las informaciones recibidas por el coronel son muy precisas. Rápidamente se aíslan 54. Contienen bananas. Se extraen centenares de cajas de cartón de cada contenedor. Y se inspeccionan. ¿Qué busca ese perro? Un olor. Un olor que está asociado a un juego para él. Aquí normalmente encontramos cocaína. Finalmente, un contenedor llama la atención de los hombres de la guardia. El coronel no desea revelar el dato que le ha puesto sobre esta pista, puesto que la investigación todavía está en curso. Pero está seguro de que este contenedor oculta un doble fondo. Ordena desmontarlo. La policía filma la escena. En unos minutos, el contenedor está en pedazos. En el suelo, las láminas de plomo ocultan algo. Ese metal permite engañar a los escáneres de la aduana.
¿Qué es eso? Es un paquete de cocaína. El doble fondo está lleno de droga. Muy bien. Entonces, ¿cuántos hay? ¿Los has contado? Todavía no he terminado de contarlo, pero yo diría que hay unos 50 kilos. Perfecto, muy bien, muy bien. Se han encontrado ya 50 kilos de droga, un alijo excepcional. Pero el doble fondo del contenedor contiene mucho más. La aprehensión es histórica. Como ven, este contenedor se ha fabricado específicamente con un doble fondo. Vemos que esta superficie es muy grande. Este doble fondo ha sido hecho a medida para ocultar la cocaína. Para el coronel esto es una novedad. El negocio de la cocaína es tan rentable para la 'Ndrangheta que la mafia gasta una fortuna en corromper a mucha gente de la cadena de transporte, incluso a los fabricantes de contenedores. Los paquetes se cuentan por decenas. Son tantos que hacen falta varias personas para transportarlos. ¿Cabe todo en un solo coche? No, tenemos otro más. Los paquetes de droga se envían al cuartel de la Guardia di Finanza, en el puerto de Gioia Tauro. Los paquetes se enumeran y después se pesan uno a uno. 1 kilo 185 gramos. En total, 101 paquetes de cocaína. 1 kilo 195 gramos. Este paquete pesa entre 1 kilo y 1 kilo 200. De media, para el consumo al por menor, cada kilo de cocaína purísima se corta un promedio de unas 4 veces. Cada kilo se convierte en unos 4 kilos. De media, el gramo en el mercado se vende a 60 euros. Por lo tanto, si sumamos rápidamente, cada paquete de 1 kilo aporta a las cajas de las organizaciones criminales alrededor de 250.000 euros. Con 1 kilo como este, podríamos comprarnos un pequeño apartamento en París. 1 kilo 105. 1 kilo 185. Es el último. Bien, entonces, muéstreme el total. ¿Lo sabe ya? 118 kilos 570. 118 kilos de cocaína comprados al productor, según los expertos de las Naciones Unidas, por unos 236.000 euros y con un precio de reventa de más de 28 millones. Es uno de los alijos más grandes del año para las autoridades italianas. Ahí está, el polvo blanco. Y una pérdida colosal para la 'Ndrangheta. Ahora queda verificar que se trata de cocaína. Se hace mediante un análisis químico. El líquido se vuelve azul oscuro, señal de que es una cocaína muy pura. A partir de aquí comienza una nueva investigación. Identificar al cártel que ha enviado la cocaína. El punto de partida, este logo. Fíjense, tenemos este símbolo con 2 letras, TE. Las investigaciones sobre la 'Ndrangheta las dirige un procurador antimafia. Es uno de los hombres más amenazados de Italia. Coche blindado. Escolta armada. Estos 3 guardaespaldas no se separan de él desde hace 26 años. Vamos allá. Nicola Gratteri ha enviado a prisión a más de 1000 mafiosos. Su vocación nació aquí, cuando estudiaba en este colegio del campo calabrés, donde los niños de la 'Ndrangheta dictaban la ley. Esa era mi clase, en el primer piso. Desde ahí yo respiraba su violencia,
que comenzaba en la acera y continuaba en clase. Y eso era contrario a la educación que yo había recibido en mi familia. Nicola Gratteri consagraría su vida a la lucha contra la 'ndrangheta, muy lejos de la vida escogida por sus compañeros de clase. Algunos escogieron profesiones clásicas, muchos otros han sido asesinados y bastantes están en la cárcel. ¿Cuántos? Al menos una decena han sido detenidos y 6 o 7 han muerto. Aunque Nicola Gratteri ha sido amenazado de muerte, no se contenta con meter en la cárcel a los criminales. También ha conseguido desmenuzar el funcionamiento de la 'ndrangheta y ha puesto al día los ritos que rigen la entrada en esta sociedad secreta. Hay un periodo de iniciación que dura de 1 a 2 años. Durante ese tiempo, la persona debe realizar actos de valor para demostrar de qué es capaz, que tiene coraje, que es dura. ¿Cómo se entra en la 'ndrangheta? Palabra de origen griego que significa valor, ardor. Recientemente, gracias a cámaras ocultas, los hombres de Nicola Gratteri han conseguido filmar una iniciación. Tutto fino alla 7ª generazione guarda tutta la società criminale da quel che da oggi riconosciuto tutto per salvaguardare l'onore e la costa dei miei saggi fratelli. El nuevo miembro pasa a formar parte de una familia de por vida. En caso de traición, solo hay 2 soluciones: ser juzgado por sus iguales o darse muerte. A partir de ese momento solo existe la 'ndrangheta. Y si es necesario deberás matar a tu padre, a tu madre, a tu hermana, a toda tu familia, para preservar la existencia misma de la 'ndrangheta. Eso es fundamental. A cambio de sus servicios, la 'ndrangheta ofrece al nuevo miembro la protección del clan y unos ingresos considerables, a condición de que respete las reglas. Nicola Gratteri conoce el castigo que reciben quienes no cumplen. Y hay todo tipo de ejemplos. En función de la falta que se comete, la sanción puede ser una suspensión de reunión durante 3 o 4 meses. Pueden meterle la cabeza en el inodoro o incluso en carbón. Debe portar una cabeza de animal, hacerse pis encima. Son actos de humillación que pueden llegar hasta la misma muerte. El magistrado ha descifrado también los códigos secretos que utilizan ciertos clanes para comunicarse con total discreción. Este es uno de los 30 códigos que conocemos de momento, escritos por los 'ndranghetistas. Son informaciones acumuladas en casi 30 años de investigaciones y registros. Esto es lo último que se ha incautado hace 3 meses. Estos símbolos representan la estructura jerárquica de un clan de San Luca, el feudo de la mafia calabresa. El fiscal Gratteri ha invertido años de trabajo para averiguarlo todo sobre la mafia. Estas investigaciones pueden durar varios años, y las redadas a menudo son espectaculares. Dos de la mañana. Brigada Criminal de Reggio di Calabria. 200 policías han sido movilizados por el procurador para una operación antimafia de una enorme magnitud. Esta noche, 29 personas, sospechosas de ser grandes jefes de la mafia, serán detenidas por manipulación de mercado público y extorsión de fondos generalizada. A pocos minutos de la salida se entregan a los equipos los sobres que contienen todas las informaciones sobre los objetivos. Hasta ahora, solo un puñado de policías conocía los objetivos. El fiscal quería evitar filtraciones de posibles funcionarios corruptos. Para el equipo que realiza la detención, el objetivo se mantiene en secreto hasta el último momento. El inspector D'Agostino debe proceder a la detención de un padrino, el principal objetivo de la operación: Salvatore Aquino. Aquino no es un cualquiera en el seno de la 'ndrangheta.
A sus 70 años está al frente de un clan poderoso que reina en Giosa Ionica, municipio vecino de Siderno. Ya fue condenado a 15 años de cárcel en 1999 por tráfico internacional de cocaína. Está en libertad vigilada. Lleva sus asuntos en familia. Sus sobrinos actualmente se encuentran en la cárcel. Los detuvieron hace 3 años cuando estaban huidos. Aquí les vemos el día de su detención, filmada por los carabineros. Los encontraron en 2 escondrijos perfectamente disimulados en el subsuelo de una casa, bajo una escalera móvil. Y en este falso techo. Para escapar a la policía, los mafiosos a menudo han recurrido a estos búnkeres. Pueden pasar ahí dentro meses, incluso años. Del otro lado del aparcamiento, Matteo y sus hombres descubren también la identidad del hombre a quien van a detener. Leonardo Capogreco. De 38 años, pertenece a una familia de Siderno, los Commiso. Le buscan por corrupción y extorsión. Sería el contable de su clan. Son personas importantes de la 'Ndrangheta. De la 'Ndrangheta calabresa. Los policías intervendrán simultáneamente para evitar que circulen las informaciones y que algún sospechoso escape a la redada. En el momento de la salida, es la hora de las últimas consignas. Tú estarás con él a partir del momento en que entremos. Cuando vaya a hacer pis o a cambiarse, cuando haga la bolsa, tú estarás con él. Vamos a una zona de Calabria, en la que este clan contra el que vamos a actuar tiene un pasado, una historia. Sus miembros han estado implicados en numerosas investigaciones. Los policías no llevan chalecos antibalas ni armas pesadas. Los mafiosos no ofrecen resistencia. Dejan a su ejército de abogados la misión de sacarlos de la cárcel con tranquilidad. 60 vehículos de la policía salen del aparcamiento en fila. 200 hombres de la brigada criminal cruzan Calabria en tromba. Una hora más tarde, los vehículos se dispersan para dirigirse a las 3 localidades objetivo. Leonardo Capogreco vive en esta gran mansión. La policía es discreta, pero el perro de los vecinos descubre su presencia. Deben penetrar rápidamente en su jardín. Hay que escalar la verja. Este policía cubre la parte de atrás de la casa. La casa, los ángulos. ¿Comprende? En la fachada de la casa, 3 hombres se encuentran en primera línea. Un cuarto se sitúa en la retaguardia. Observa los movimientos en las ventanas. Hola, señor. Somos de la policía. Ya lo veo. Hemos venido a hacer un registro. Por favor. ¿Estás solo en casa? ¿Estás solo en casa? Sí. A pesar de esta irrupción nocturna, Leonardo Capogreco aparenta serenidad. En la casa todo parece tranquilo, pero los policías permanecen vigilantes. ¿Tiene armas en casa? No, tengo permiso ¿Tiene de armas. permiso? ¿Tiene permiso de armas? Pero aquí no hay ninguna. Los investigadores comienzan el registro de la casa. Este hombre, que trabaja oficialmente en la construcción, se sospecha que podría haber blanqueado una parte de la fortuna de la 'Ndrangheta. Es evidente que no ocultará dinero en su casa. Los investigadores buscan sobre todo documentos contables que prueben el blanqueo. Hemos encontrado elementos
que podrían servirnos para nuestra investigación. Pero generalmente, para verificarlo bien todo, necesitaremos tiempo. De modo que en la oficina podremos estudiar tranquilamente este material que nos llevamos de la casa. Capogreco sube a un coche que le llevará a la comisaría. En el mismo instante, a 5 kilómetros de allí, los hombres de la brigada criminal intercambian opiniones con los policías de uniforme que acaban de terminar una inspección. Detendrán a quien ha sido señalado como el padrino del clan, Salvatore Aquino, de 70 años. ¿Hay cámaras de vigilancia? Sí, hay luces por todas partes. Hay proyectores blancos grandes que iluminan toda la entrada del inmueble. Venga, vamos allá. Destino, el domicilio del padrino. Al llegar al lugar, sorpresa. El mafioso, que tendría en su poder decenas de millones de euros obtenidos ilegalmente, no posee un palacio. Ha preferido construir un inmueble para albergar a toda su familia. Él se contenta con ocupar un apartamento modesto en la tercera planta. En la región, los jefes mafiosos son discretos, pero solo en apariencia. Registro. ¿Tiene una orden? Sí, tenemos de todo. ¿De todo? Sí, puede vestirse. ¿Tengo que vestirme? Sí. Y coja su documentación. Cuando se haya vestido, prepare una maleta. El hombre al que han detenido parece un abuelo tranquilo, lejos de la imagen de mafioso del traje a rayas y del puro en la boca. En su casa no hay armas ni guardaespaldas. Durante 2 horas, la policía buscará documentos que demuestren que manipula los mercados públicos. Lo llevaremos a nuestra oficina. Servicio antimafia. Siete de la mañana. Regreso a Reggio di Calabria. Los 29 detenidos ya han sido trasladados a la comisaría de policía, ante la cual se han congregado familiares y amigos de los sospechosos. Serán encarcelados. Pero antes de eso, la justicia les hace desfilar ante las cámaras por orden de importancia. Una puesta en escena que es también una operación de comunicación destinada al conjunto de la sociedad calabresa. Salvatore Aquino, el presunto padrino, es el primero en ser exhibido ante los medios italianos. Leonardo Capogreco saldrá en 4ª posición. Todos están acusados de extorsión, agravada con manipulación de mercados públicos, pero sobre todo de asociación mafiosa. Un delito que solo existe en Italia y que permite condenar a una persona si se establece un vínculo entre ella y una organización criminal. Pena a la que se exponen 15 años de cárcel. El fiscal Gratteri ha convocado a una treintena de periodistas a una rueda de prensa. Aquí no ocurre como en Francia u otros países. Se repasarán todos los detalles de la operación nocturna, las identidades de los detenidos y las razones por las que se sospecha de ellos. Se comunicarán a los periodistas. El momento es histórico para el fiscal. Es un gran día para la justicia y las fuerzas del orden. Los miembros de la 'Ndrangheta detenidos esta noche son grandes figuras de la mafia calabresa. Cada arresto masivo ofrece al fiscal una tribuna para dirigirse a la opinión pública.
Frente a la mafia más poderosa del mundo, Nicola Gratteri quiere transmitir el mensaje de que el Estado italiano está presente en Calabria. Si organizamos estas ruedas de prensa es para decirle a la población que pueden confiar en nosotros, que el Estado existe, que deben acudir a la policía, a la Guardia de Finanza y a los carabinieros para denunciar a los mafiosos. Una veintena de personas detenidas ese día continúan en prisión. Por el contrario, Salvatore Aquino, el presunto jefe, fue puesto en libertad un mes más tarde. Como de costumbre, sus abogados encontraron la fisura, defectos de forma. A 50 kilómetros de Reggio, en la localidad de Palmi, un hombre vive con el miedo en el cuerpo. Nos encontramos con él en esta extraña casa. 38 cámaras de vigilancia, alambradas sobre los muros del recinto. Y policías armados en el patio. Estamos en casa de Gaetano Safiotti. Su casa se ha convertido en su prisión. Gaetano está casado y es padre de un hijo. No los filmaremos. No quiere ponerlos en peligro porque han puesto precio a su cabeza. ¿El café lo toma siempre en casa? Sí. Jamás en el bar. Ya no puedo ir al bar. Mi situación es un poco complicada. Muchos bares no me aceptan porque temen que se produzca un atentado. Y además es poner a los otros clientes en un compromiso. Primero habría que vaciar el bar y sería un poco complicado. Gaetano dirige una empresa que fabrica hormigón. Está amenazado de muerte por la 'ndrangheta. Es lo que los mafiosos denominan un infame por haber roto la omertà, la ley del silencio. Para sobrevivir ha tenido que transformar su casa en un búnker. Esto es un cristal blindado, a prueba de balas de Kalashnikov, para poder tomar el café tranquilamente. Quiere decir sin riesgo. Sin riesgo de que se produzca un atentado. ¿Cuánto tiempo hace que vive detrás de este vidrio? Hoy hace 12 años, 9 meses y 23 días. Pero hace 12 años, 9 meses y 23 días que me siento un hombre libre. Aunque parezca algo paradójico, antes era un infierno. Las autoridades le han sugerido una segunda línea de defensa frente a todo tipo de ataque. De ese lado, que da directamente a la carretera, hemos tenido que levantar este muro y reforzarlo con una pared de hierro para protegernos de las balas que podrían dispararnos desde la calle. Por arriba hemos tenido que recubrirlo todo con una especie de techo para evitar que nos arrojen una bomba. Todo empezó a comienzos del nuevo siglo. Gaetano llevaba 20 años pagando el pizzo, el impuesto mafioso. Venía y me sentaba aquí. Antes me llamaba. Prepara el dinero. Llegaré a las 3, a las 4, a las 7. Él marcaba una cita y yo tenía que preparar el dinero. ¿Tenía que pagar en efectivo? En efectivo, por supuesto. No se podían dejar huellas. Se sentaba en una de esas sillas y yo ya había preparado el dinero. Lo cogía y se lo daba. Estamos en 2001. La 'ndrangheta le ha sacado ya 2 millones de euros. En numerosas ocasiones, Gaetano ha intentado no pagar. Pero las familias mafiosas le castigaron sistemáticamente por su rebelión. Ese es uno de los camiones que me quemaron. Cuando me plantaba, cuando no pagaba, ellos contestaban con represalias. Les prendían fuego a mis camiones, a las excavadoras. En total, una treintena de vehículos de sus canteras resultaron destruidos. Uno de sus empleados prendió fuego incluso a su máquina, porque un pez gordo de la mafia le amenazó poniéndole un revólver en la sien. Cuanto más tiempo pasaba, más aumentaban las sumas exigidas. Harto, Gaetano, solo, decidió reaccionar. Esa es una cámara de vigilancia que empotré en el muro
y que utilizaba para grabar todos los encuentros que me veía obligado a celebrar con los hombres de la 'Ndrangheta. Durante meses graba las extorsiones. Además de pagar el pizzo a la familia de Palmi, donde trabaja, debía enviar también dinero a los clanes de Rosarno y de Gioia Tauro, que controlaban las localidades vecinas, por las que pasaba para entregar los materiales a sus clientes. Es la particularidad de la 'Ndrangheta. Contrariamente a las otras mafias, donde existe un jefe para toda la organización, en Calabria la región está dividida en más de 160 territorios, con un jefe por sector. Por lo tanto, hay un impuesto por cada territorio atravesado. A Gaetano le extorsionaban 3 clanes. 3 veces por el mismo trabajo, a 3 clanes diferentes. Es como funciona la cosa. Es como si vas a un país extranjero y tienes que pagar en la aduana solo para atravesarlo. Gaetano acumula varias horas de grabaciones. Decenas de ejemplos de su infierno cotidiano, a todas horas del día. Abro el cajón. Cojo un fajo de 10 millones de liras de la época y lo deposito sobre la mesa, mostrándolo a la cámara. 10 millones de liras, es decir, más de 7.000 euros. Para asegurarse de que convencerá a la justicia, Gaetano prepara un plan de combate y corre todos los riesgos. Aquí muestra voluntariamente a la cámara el fajo de billetes que tiene en la mano, prueba de la extorsión. Pero un día un mafioso se da cuenta de que algo ha cambiado en su oficina. Se da cuenta de que hay una cámara y me dice, es tu problema, ¿qué me importa a mí una cámara de vigilancia? El hombre pone a Gaetano en guardia, pero se queda todo ahí, porque está convencido de que tiene miedo, de que no hará nada, de que la omertá, como siempre, se impondrá. Salvo porque Gaetano decide romper la ley del silencio y entrega sus grabaciones a la justicia. 48 miembros de 3 familias son detenidos y condenados a casi 16 años de cárcel. La policía se incauta además de 50 millones en bienes inmobiliarios. Esta redada marca el comienzo de las presiones para que se retracte y de las amenazas de muerte contra su persona. Muy pronto recibirás en tu cuerpo 45 fragmentos de balas de pistola y así no solo te irás de Pami, sino de la tierra. Es una amenaza clara. Una amenaza clara. Una bala de pistola por cada persona detenida. La 'Ndrangheta, implantada por todas partes, presiona a sus clientes y a sus proveedores. La sociedad de Gaetano pierde el 90% de su volumen de negocio. Después de la denuncia fue como el apocalipsis. Todo el mundo desapareció. Los obreros, los bancos, los proveedores, los clientes. Esto era un desierto. Hola, chicos. ¿Todo bien? Gaetano se había convertido en lo que en Calabria denominan un infame. A pesar de todo, hoy, 13 años después, se siente libre. Esta es mi vida, que se reduce a una veintena de pasos. Es la distancia desde mi casa a la oficina. Después de tomar el café, es el único trayecto que hago, de un edificio a otro. Es la vida de quien ha decidido vivir en la legalidad. Es el precio a pagar, pero estoy contento de pagarlo. Gracias a toda esta protección, Gaetano sigue viviendo, aunque sea encerrado en su casa. Pero él es un caso aislado en Calabria, porque allí quienes desafían a la mafia lo pagan con su vida. Solo en Siderno 32 asesinatos recientes no han sido resueltos. En todos ellos se sospecha de la 'Ndrangheta, pero nadie quiere testificar. Mario visita este cementerio 4 veces a la semana desde hace ya 10 años. Es incapaz de superar la pérdida de su hijo, asesinado de un balazo en la cabeza. Le falta la lápida. No he querido ponerla. Porque es como si todo hubiese terminado si pongo el mármol.
y cierro la tumba. Esta tumba se quedará por siempre así, principalmente porque es una vida que ha sido robada. Mario ha consagrado su vida a la memoria de su hijo, para que se haga justicia. Gianluca murió por defender a su suegro, a quien estaban extorsionando. En todos los coches de la familia hay fotos de Gianluca. A diferencia de muchas familias de Siderno, Mario ha decidido no correr un velo sobre el asesinato de Gianluca. Para que su asesinato sea condenado, Mario se ha constituido en acusación particular, algo raro en la región. Hoy hay riesgo de que el asesino salga de la cárcel por defecto de forma. Para que Mario se retire del proceso de apelación, la 'Ndrangheta le presiona de nuevo. Como me han amenazado varias veces, gracias a estas cámaras puedo controlar y registrar lo que ocurre ante mí y quién entra en mi casa. El clan que mató a su hijo ha multiplicado las intimidaciones desde el comienzo del proceso judicial hace casi 10 años. ¿Ve eso? ¿Qué son? Agujeros de proyectiles. ¿Quién disparó? No se sabe quién disparó. ¿Cómo quiere que lo sepa? La última amenaza se remonta a apenas unos meses atrás. Encontramos un bidón de gasolina delante de la puerta. Un acto de intimidación. Para decirme que me calle, que me quede tranquilo. ¿Fue durante el proceso? ¿Después del proceso? Fue durante el proceso. Fue una señal clara. A pesar de los riesgos, Mario pondrá todo de su parte para que el asesino de su hijo sea condenado definitivamente. Nunca se le ha pasado por la cabeza dejarlo, obedecer a sus intimidaciones. ¿Cómo, dejarlo? Por supuesto que no. ¿Por qué iba a dejarlo? ¿Nunca se le ha pasado por la cabeza? No, nunca. Nunca se me ha pasado por la cabeza. Luchará hasta el final. Lucharé hasta la muerte. Y espero que sea una muerte natural. Entre la extorsión y el tráfico de drogas, la 'Ndrangheta amasa cada año miles de millones en efectivo. Para blanquearlos, realiza montajes financieros sofisticados en paraísos fiscales. Solo invierte una ínfima parte en Calabria, en la construcción. En Brancaleone, se sospecha que Salvatore Aquino se asoció a otro padrino para blanquear 200 millones de euros, invirtiendo su dinero sucio en este programa inmobiliario destinado a los británicos deseosos de sol. Hace 6 años, Marie decidió cambiar Inglaterra por el sur de Italia. Esta es la piscina de la residencia Esmeralda. Gioiello del mare. Benvenuti nel vostro sogno. Gioiello del Mare, en español, La Joya del Mar. Una residencia acogedora de 400 apartamentos y varias casas al borde del mar. 4 piscinas. Eso es lo que el DVD de promoción explica para hacer soñar a clientes como ella. Sin olvidar el centro comercial junto al inmueble, pistas de tenis y un magnífico campo de golf. Sin embargo, hoy las cuentas ya no salen. En 2012, la policía paraliza todas las obras. En ese momento, Marie descubre que el programa inmobiliario es en realidad una importante operación de blanqueo de la 'Ndrangheta. La brigada de blanqueo vino a sellar las puertas de todos los apartamentos que no estaban totalmente pagados. Desde entonces, Marie vive sola aquí todo el año. Para ella la pena es doble. Ya no tiene apartamento en Londres y no puede vender el de Brancaleone mientras esté en curso la investigación. Es difícil porque no sabes qué va a pasar. ¿Todos sus ahorros están aquí? He invertido en este maravilloso apartamento todos los ahorros de mi vida. Y todo para vivir en una cantera, como ven. Hace ya 4 años que comenzó la instrucción. En el caso se involucra a 5 funcionarios municipales corruptos y a un hombre de paja,
de quien se sospecha que montó este proyecto inmobiliario, bastante dudoso, siguiendo órdenes de los padrinos de la 'Ndrangheta. Hemos encontrado a este hombre a 5 kilómetros de la residencia. Dirige un pequeño concesionario de automóviles. No parece la imagen de un promotor inmobiliario de prestigio. Buenas tardes. Es el hombre del jersey azul. En arresto domiciliario, es conocido de la justicia italiana. Ya ha estado en la cárcel por tráfico internacional de heroína. Está considerado un miembro influyente de la 'Ndrangheta. Lo filmamos con cámara oculta. Él afirma que todo es legal en esta operación inmobiliaria y que el dinero no procede de la mafia, sino de los bancos. Han cometido un gran error, un grandísimo error. Enorme, diría yo. Es un montaje. Es todo falso. El hombre dice que se trata de un complot que pretende meterlo entre rejas. ¿Por qué no ha conseguido terminar la obra? Porque me lo han impedido. La magistratura me lo ha impedido. Todo esto es un complot de la política y de la magistratura. Este vendedor de automóviles no sería entonces más que un honrado hombre de negocios. Sin embargo, se arriesga a 15 años de prisión por su presunta implicación en este blanqueo. Hasta que no finalice el proceso, los apartamentos de la residencia seguirán precintados. La justicia italiana confisca cada año en Calabria decenas de edificios construidos por los mafiosos. Ya sea a los clanes que dirigen los pueblos de l'Aspromonte, como a las familias que dominan barrios enteros de Reggio di Calabria, la capital regional. Croce Balanidi es un barrio pobre de la ciudad. Un lugar abandonado, cuyos habitantes frecuentan los apartamentos inacabados, pero ya habitados. Aquí los mafiosos no ocultan su fortuna. El padrino incluso se hizo construir esta casa con todas las comodidades en lo alto de la colina. Asesinado, jamás llegó a habitar este lugar, que ha sido confiscado y confiado al Observatorio de la 'Ndrangheta, una asociación de lucha contra la mafia que se ocupa fundamentalmente de devolver a los jóvenes delincuentes al buen camino. Este es Vincenzo, el director, que utiliza actualmente la casa. Esta es la vista desde la terraza. ¿Esto permitía al jefe vigilar todo su territorio? Sí, por supuesto. Tenía una vista panorámica de la zona muy completa. Se utilizaron los mejores materiales, como por ejemplo mármol desde el suelo hasta el techo en este cuarto de baño. Este es el cuarto de baño que construyó con vistas al mar. Desde hace 2 meses, Vincenzo y sus compañeros del observatorio reciben aquí a los menores que han tenido problemas con la justicia. Estos jóvenes han vendido droga o han robado coches. Vamos, chicos. La mayoría se relacionan con la 'Ndrangheta todos los días. El Tribunal de Menores les ha impuesto un programa de reinserción en el observatorio. Su objetivo es destrozar la imagen de la mafia y la promesa del dinero fácil. Este es uno de los lugares más importantes. El lugar donde se escondían la mayoría de los criminales huidos. Para que los jóvenes vean la luz, Vincenzo les acompaña a visitar una habitación secreta. Es más que importante. Es simbólico porque representa un modo de vida que a menudo es mitificado. Para desmitificarlo, intentamos hacerles comprender que ser un jefe mafioso no es algo envidiable. Eso no es envidiable. A los pies de esta escalera, una pequeña habitación de 10 metros cuadrados con comodidades rudimentarias. El padrino también había previsto un búnker. Encarcelado no llegó a terminarlo. Vincenzo ha creado aquí la réplica de un escondrijo célebre en Calabria. Es una reconstrucción bastante fiel de un búnker de hace 10 o 15 años, utilizado por Bellocco, un mafioso de Rosarno. Cuando lo encontramos, vimos esta frase sobre el muro: Dios mío, protégeme en este búnker. Y había pegado todas estas imágenes de santos para que le protegiesen. Había también lobos, porque en la mafia le apodaban el lobo.
¿Qué os parece, chicos? Pues que seguramente era un modo de vida difícil. Bastante chungo. Para mí es como estar en la cárcel. Es vivir bajo tierra. Es una vida de ratas. Vincenzo aborda el delicado tema de la pertenencia a la 'ndrangheta. Cuando entras, pierdes completamente la libertad. Ya no eres dueño de ti mismo. Perteneces a otra persona. Tu libertad, tu estilo de vida depende completamente de un tercero. Tu personalidad deja de existir. Tu personalidad queda sometida a la del jefe. Pero en tu opinión, ¿qué es lo que les fascina tanto? Tener dinero, tener fama, tener todo lo que quieras, porque para un chico de nuestra edad, tener dinero o un coche bonito, en esta época, bueno, es algo que muy poca gente puede permitirse. Es también para desmarcarse, para parecer más importante. Eso es lo que fascina. Vincenzo trabaja en la prevención, utilizando los bienes incautados a los mafiosos. Otro hombre los emplea también, pero para que den frutos y crear empleo. Se llama Pino De Masi. En Italia todo el mundo le conoce. Fue el primer sacerdote que se negó a oficiar el entierro de un padrino. Un castigo más humillante que la cárcel para unos criminales tan creyentes. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy Pino De Masi continúa con el desprecio. Ha creado una cooperativa que gestiona y explota los bienes incautados a la mafia. Los terrenos confiscados que gestiona en la actualidad la cooperativa pertenecen todos a familias muy importantes de la 'ndrangheta. Son nombres archiconocidos que hoy tienen todavía en sus manos una buena parte de la economía nacional. Don Pino da trabajo a decenas de personas. En una región donde el paro alcanza el 40%, el sacerdote quiere demostrar que es posible trabajar legalmente, a pesar de la presión que ejerce la 'ndrangheta sobre sus empleados. La gente a veces nos dice, estáis locos, ¿qué pretendéis hacer? Pero al final, lo que cuenta es el resultado y creamos trabajo. El miedo no es más que un sentimiento y se puede dominar. Las advertencias no se quedan en simples palabras. La mafia ya ha pasado a la acción. No deja en paz a Pino De Masi desde que ha recuperado los olivares vecinos. Don Pino ha quedado con Domenico, el presidente de la cooperativa. Querido Domenico, ¿todo bien? Buenos días. Acabamos de terminar la cosecha. Quiere que veamos las huellas de las represalias. Miren esto, todavía se ve la vieja raíz. Le echaron tierra por encima. Aquí, poco antes de la confiscación definitiva, antes de la asignación, vinieron con camiones, con motosierras y cortaron los árboles. Árboles viejos de varios siglos. Algunos eran altos, de 10 a 15 metros. Hace 6 años, la 'ndrangheta cortó en una noche sus 640 olivos ancestrales para no dejarle nada a Pino De Masi. La mafia habría revendido la madera por más de 600.000 euros. Hace 3 años, la mafia intentó hacerle comprender una vez más que esas tierras le pertenecían. Este olivar sufrió un triste destino. Centenares de árboles fueron incendiados. Los padrinos del clan local que habían organizado la destrucción habían sido condenados a 16 años de prisión el año anterior. Pero el rigor de las penas no calma la cólera de Pino De Masi. Encontrarse ante un terreno en estas condiciones, ver este tipo de cosas, te encoleriza. Talar los árboles no significa solo el dinero es para nosotros. Quiere decir, estos árboles son nuestros y de nadie más, según su lógica. Con miles de jóvenes en paro y a menudo a la deriva,
la 'ndrangheta no está dispuesta a desaparecer del paisaje calabrés, a no ser que se encuentre en su camino con un nuevo enemigo de talla, la Iglesia. El Papa Francisco visitó Calabria el año pasado. La 'ndrangheta è questo: adorazione del male e disprezzo del bene comune. Non sono in comunione con Dio, sono scomunicati. La excomunión, una infamia, la peor de las penas para estos criminales que veneran a la Santa Virgen y al Arcángel San Miguel.